Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles, como siempre, brindándoles la mejor y cordial. Bienvenidos a esta su casa, Israel Casa Integral, originando en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, después de una caminata bíblica, escudriñando la palabra, aprendiendo la palabra, amando la palabra y viviendo la palabra, llegamos a una recta final en esta parte de la semana, concluyendo el sentido de la vida respecto del concepto de la resurrección. Vimos en el recorrido la importancia de las escuelas de Shammai, Hillel. Vimos la importancia de la enseñanza frente a los fariseos, los saduceos, los herodianos y todos estos hombres doctos, conocedores de la Torá, conocedores de la palabra, cumplidores en sus ordenanzas, en sus mishpatín, en sus hukot, en sus misbot, pero que sin embargo formaron en su tiempo los sugot, los pares, formaron a su vez alianzas estratégicas con el Imperio Romano y empezaron esa mezcla entre la cultura, los intereses del hombre, los intereses de la geopolítica, mezclados con nuestra Kadosh Torah, y eso no rima, eso no funciona. O somos o parecemos. Todas estas consecuencias y todas estas narrativas nos traen a una conclusión, el tema de resurrección, que fue nuestro tema central de la semana. Así es que entremos a una conclusión de semana, una conclusión ya en el cierre, hablando y definiendo entonces, recordando lo que empezamos en el principio de esta semana, que la palabra anástasis en griego hace alusión a la expresión resurrección, que significa eso, literalmente, ponerse en pie nuevamente y particularmente haciendo referencia a levantarse de entre los muertos. Una expresión muy, pero muy específica, resurrección de entre los muertos. Y esta expresión resucitar de entre los muertos la vamos a leer en unos 2 o 3 textos. Se hace alusión, repito, en la palabra. Ahora, evidentemente que en una expresión en nuestro castellano, nosotros podemos decir a una persona no necesariamente que ha muerto, es decir, a una persona que estuvo en una época de depresión, de encierro en sí misma, de dolor, de angustia, de temor, pero que en la medida de los pasos de los días la persona nuevamente vuelve a su lugar, a su trabajo, a sus actividades, y literalmente utilizamos una palabra, resucitó. Resucitó, es decir, no había muerto, pero volvió a retomar el camino de la vida. Entonces, utilizamos esa palabra, resucitó. Vamos a ir a los textos bíblicos, porque el tema está muy extenso y no quisiera, repito, como es costumbre, dejarlo inconcluso, especialmente un tema tan maravilloso, tan profundo, cual es el tema de la resurrección, por supuesto, de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Vamos a ir un momento al libro de Mateo, por favor, acompáñeme. Y tomemos el texto en el libro de Mateo, capítulo 22 de Mateo, y acompáñeme, por favor. Leámoslo en contexto. A la pregunta, leámoslo desde el verso 23.
Mateo capítulo 22, verso 23, léalo conmigo por favor. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos, ya hablamos esta semana de ellos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Yeshua les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder del Padre. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles, como los malak de Adonai, en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, no habéis leído que os fue dicho por Adonai cuando dijo, yo soy el Adón de Abraham, de Isaac y de Jacob. El de Isaac y el Adonai de Jacob. Dios no es Dios de muertos. Adonai no es un Adonai de muertos, es un Adonai de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su enseñanza. Y esta misma reflexión frente al tema de resucitar, veámosla por un momento en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, y permítanme llegar al libro de los Hechos en el capítulo 4 y en el verso, leámosla desde el verso 1. Hechos capítulo 4, verso 1 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y se anunciasen en Yeshua la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Veamos el primer libro a Corintios, en el capítulo 15. Primer libro a Corintios, en el capítulo 15, y leamos la introducción del capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveras, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Vamos al verso 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Adonai. Pero por la gracia de Adonai soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Adonai conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Atención al verso 12, dice, pero si se predica de Mashiach, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Mashiach resucitó. Y si no resucitó, vana es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Por favor, le pido, amados hermanos, este texto que estamos tomando del libro de los Hechos en el de Primera a Corintios, el primer libro a Corintios, en el capítulo 15 en adelante, verso 1, considérelo de manera muy especial. Hágalo un rema en su vida, en su identidad como casa de Israel, en su corazón como creyentes, hermanos. Es decir, con tanta palabrería y con tanta doctrina de opiniones, interpretaciones o juzgamientos, arqueología, filología y tanto que repetimos estas historias en los que incluso se pone de antemano la duda
frente a los contextos bíblicos. Insistiré en esta frase que tanto repetimos y que nuestro amado Mashiach nos enseñó: escrito está. Y para no entrar en controversias, solamente lo que escrito está, en ese punto nos sostendremos. Porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Yeshua resucitó. Y si Yeshua no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, nuestra enseñanza. Vana también será entonces nuestra fe. Y este es un punto extremadamente interesante. Gracias, amados hermanos, por enviarme la tarea frente a la palabra hebrea para el caso de definir resurrección. Realmente la palabra hebrea como tal puntualmente no la tenemos. Hay expresiones sinónimas en las que nos habla de revivir, levantarse, empezar de nuevo, expresiones sinónimas, repito, a lo que significa resurrección. Pero hay una palabra hebrea muy técnica, muy utilizada, que es techiyat, Han Methin, que significa revivir de los muertos. También tenemos la palabra Hayot, también nos habla de la expresión de los muertos, y ustedes me enviaron varias definiciones, y me llamó especialmente la atención que en 3 o 4 de las respuestas que ustedes me enviaron, habían 3 o 4 respuestas con la definición de resurrección, pero que, repito, están correctas, solo que tienen que ver, como en el caso del español, desde un punto de vista de lo que son los sinónimos. Muy bien, con estas referencias, entonces la resurrección es el fundamento de nuestra fe. Por supuesto, para que nosotros tengamos este concepto de resurrección, tenemos que ser absolutamente contundentes, repito, en lo que escrito está. Primer libro de Pedro, capítulo 3, verso 18 dice: Yeshua murió una vez y para siempre respecto a pecados, un justo por los injustos, para conducirlos a ustedes a Adonai, habiendo sido muerto en la carne, pero hecho vivo en el Espíritu. Hecho vivo en el Espíritu. En los textos griegos, la palabra carne y espíritu se ponen en contraste la una con la otra, y ambas están en dativo. Por consiguiente, si un traductor vierte por el espíritu, también debe traer consecuentemente por la carne, pero si traduce en la carne, también debe traducir en el espíritu. Ahora bien, mis amados, vamos a adentrarnos a un contenido extraordinario y seguramente, repito, el tiempo no nos va a alcanzar para lo que es el texto, pero no hay inconvenientes. Si es necesario, continuaremos la próxima semana, pero creo que este tema en particular necesitamos caminarlo con mucho detenimiento, no porque haya duda, repito, frente a la resurrección, porque pues si hay duda frente a la resurrección, sencillamente no somos ni creyentes y nuestra fe es vana. Lo acabamos de leer en el libro en el libro de Corintios, Primera Corintios. Me refiero en cuanto a un punto que sí hay debate, y aunque digo debate en el sentido de que no hay mayor injerencia al respecto. Veamos por favor en el libro de Mateo, en el capítulo 12 y en el verso 40. Aquí tenemos un punto de partida fundamental. Libro de Mateo capítulo 12, vamos a leerlo en su contexto desde el verso 38, y el título de esta porción dice: la generación perversa demanda señal. No dice la generación incrédula, no dice la generación de creyentes, dice una generación perversa. Es decir, ¿perversa en qué sentido? Perversa en el sentido de que todo lo que reciben, todo lo que estudian, todo lo que ven, lo escudriñan. Voy a utilizarlo en una palabra, por favor, entre comillas y entre paréntesis. Bacteriólogos espirituales diciendo si esto está bien o esto no está bien. Por favor, hermanos, observen, aquí la palabra lo genera o lo explica como una generación perversa que demanda señal. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, estos fariseos y estos saduceos, qué belleza, diciendo: Maestro, deseamos ver en ti señal.
Demuéstranos, compruébanos que tú eres el Mesías, porque nosotros somos doctores de la ley, estudiamos la Torá, conocemos los mishpatín, los jukot, los misbod, somos cumplidores de nuestro Shabbat, somos absolutamente conocedores de la Torá. Pero necesitamos, para poder creer en ti, necesitamos que nos des señal de que evidentemente tú eres el Mashiach. Amén. Verso 39, y Yeshua le respondió: generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y cuando habla de la señal del profeta Jonás, quiero hacer énfasis en que muchos escritores, maestros o conocedores, comillas, se atreven incluso a lucir el tema de que el caso de Jonás no ocurrió como el libro de Jonás lo narra, que fue lanzado en medio de las tormentas del mar, después de ir oculto en una embarcación, apartándose de la misión y el propósito que Adonai le había establecido, y que un gran pez vino, lo devoró, comillas, lo llevó en su vientre durante 3 días y 3 noches, y posteriormente lo llevó en ruta en dirección a Nínive, justo al lugar donde Adonai lo había enviado. Eso no es más que una historia, una fábula. Es lo que se enseña. Por lo tanto, Yeshua nos está confirmando literalmente que el profeta Jonás y su historia es absolutamente verídica, y a través del profeta Jonás tenemos la respuesta, tenemos la señal. Vamos a repetirlo. Él respondió y les dijo: generación mala y adúltera demandan señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Por favor, por favor, por favor, mucha atención, preste atención. Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Muy bien, entonces, evidentemente la pregunta que tenemos que hacernos, y que yo recuerdo en mis primeros principios de mi niñez, sin ser un teólogo, ni mucho menos un ministro, ni muchísimo menos un creyente ferviente de la palabra, porque solamente estaba en la religión tradicional y por obediencia a nuestros padres asistíamos dominicalmente sin faltar a nuestra reunión dominical. Pero cuando llegaba el tiempo de la Semana Santa, en el que no nos podíamos bañar, no podíamos hacer ruido, no podíamos limpiar la casa, no podíamos ni siquiera comer carne, no podíamos hacer nada, se debía guardar un silencio total. Incluso yo recuerdo que las estaciones de radio cambiaban toda su programación de la música, en sus géneros musicales, incluso en las noticias, y solamente colocaban una música instrumental. Es decir, creo que en aquellos tiempos, aquellos, había un respeto, independiente de que la Semana Santa sea, no sea, por favor. Había un respeto, había un temor, porque sin lugar a dudas, para esta época se estaba celebrando el tiempo de la muerte y la resurrección de nuestro Mashiach. Había, repito, mucho respeto. Yo recuerdo a mami, a papi, ay de que nosotros en casa siquiera jugáramos ahí entre hermanos o hiciéramos algo, por favor. Entonces la pregunta importante que tenemos que hacernos es: ¿se pueden realmente contar 3 días y 3 noches entre el día Viernes Santo y el día Domingo de Resurrección? Y les digo, amados hermanos, siendo ese niño inocente, yo me preguntaba,
si murió el viernes a las 3 de la tarde, 3 de la tarde, y se hacía silencio a las 3 de la tarde. Ese momento era sublime. Bueno, yo no sé, pero tengo esos recuerdos de mi infancia, que a las 3 de la tarde, el viernes a las 3 de la tarde, entre otras cosas, llovía. Era típico que preciso a esa hora llovía y todos entendíamos que era el momento de Yeshua, esas historias tan interesantes. 3 de la tarde, viernes. Entendiendo, mis amados hermanos, que un día se compone de 24 horas. Es decir, en Bereshit Adonai nos estableció el día 12 horas y la noche 12 horas. Estamos claros aquí, ¿verdad? En el libro de Bereshit está establecido, separó el día de la noche. 12 horas para el día, 12 horas para la noche, establecido así, es decir, 24 horas. Entonces, si muere a las 3 de la tarde el día viernes santo, comillas, al día sábado, 3 de la tarde, ha pasado un día, y al día domingo, que ya resucitó en la mañana, temprano en la mañana, cuando las mujeres llegaron al lugar, ya había resucitado. Entonces, un momento, pero haciendo aquí mi matemática, usando mi calculadora de los dedos, de niño, no me cuadra la operación, no me cuadra de viernes a domingo, no me cuadran 3 días, no me cuadran 72 horas, no cuadran. Entonces viene una circunstancia muy importante, hermanos, que es la que justamente en materia de Torah necesitamos absoluta claridad. Entonces, es prácticamente aceptado a nivel universal esta creencia, por la creencia típica, digamos, cristiana, de que Yeshua fue crucificado, llevado al madero el día viernes y que resucitó de entre los muertos el día domingo, muy temprano en la mañana, muy temprano en la mañana. Pero repito, entre lo que la palabra nos habla de 3 días y 3 noches, pues las sumas, las horas, los días no coinciden. ¿Por qué entonces nadie se pregunta esto? Bueno, yo me lo pregunté, y supongo que si yo me lo pregunté, estoy muy seguro que ustedes igual se lo preguntaron alguna vez, ¿o no? Bueno, tal vez muchos de millones de personas en el mundo tal vez nunca se han preguntado si entre el viernes 3 de la tarde y domingo temprano en la mañana transcurrieron 72 horas, o la mitad de 72 horas, o día y medio, pero si él dijo que 3 días, entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿A dónde tenemos que ir, mis amados? Dígalo conmigo, a la palabra Kodesh. Vamos a ir a examinar, como dice el libro de Primera de Tesalonicenses, escudriñemos la palabra. Léalo conmigo, por favor, léalo conmigo. Tome nota, alguien que por favor me ayude colocando los textos bíblicos, gracias. Y coloquemos primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, y leamos el verso 21 puntualmente. Dice la palabra: examinarlo todo y retened lo bueno. Examinadlo todo, y tenemos que examinar este caso en particular, que sé que en materia de Torah está absolutamente claro, pero sé que en materia de religiosidad absolutamente no corresponde. Entonces, hay una tradición, es el punto. Hay una tradición que así lo ha aceptado, así lo vive, así lo experimenta. Pero lo experimentan tanto que ese respeto, ese honor que mencioné en mis años de infancia, tiempos aquellos, pues al tiempo del siglo XXI que vivimos hoy, pues prácticamente eso ya no existe. Es decir, para las mayorías de los creyentes, comillas, de ese contexto religioso tradicional, pues la Semana Santa perdió el sentido, perdió el honor, el respeto, la dignidad, perdió la validez, la importancia de lo que realmente significaba y traía consigo la resurrección, la muerte y la resurrección de Mashiach. Entonces, en los tiempos modernos, esa temporada llamada Semana Santa, repito, comillas, pues se convirtió en las semanas del viaje, el paseo, las vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo menos
la honra al acontecimiento más extraordinariamente importante de nuestra fe, la muerte y la resurrección de nuestro amado Mashiach. Así es que esta información tenemos que mirarla, repito, con mucho detenimiento, porque para llegar a la conclusión toráica necesitamos escudriñar los textos, ir a los textos y establecer si evidentemente los 3 días y las 3 noches, tal cual Yeshua lo anunció, se cumplieron. Para llegar a este punto es necesario que tengamos presente también algo más. Mucha gente, mucha gente, en su incredulidad pedían una señal. Generación perversa, una generación malévola. Queremos una señal, porque si no lo vemos, si no nos da señal, no podremos creer. ¿Recuerdan? Ver para creer. No. Ver para creer, no. Creer para poder ver. Y Yeshua les contesta con esa expresión que a mí, esa expresión me parece que necesitamos escudriñarla con mayor énfasis cuando les habla de una generación mala y adúltera que demandan señal. Pero es que ¿acaso no está hablando con hombres conocedores de Torá, judíos, maestros, expositores de la Torá, fielmente cumplidores? Pues bueno, estos fariseos, quienes se negaban a reconocer a Yeshua como el Mashiach, repito, exigían una prueba. Y Yeshua les ofreció solo una. El hecho de la resurrección no era el hecho propiamente como la resurrección, sino el tiempo establecido de 3 días y 3 noches. Es importante que reflexionemos sobre eso. La única prueba sobrenatural que Yeshua entrega para confirmar su condición de Mashiach, pues evidentemente la gente aún todavía como que no lo cree. Entonces, cuando se nos habla de esa versión del Viernes Santo y del Domingo de Resurrección, nos damos cuenta que ha sido no tanto un contexto toraico, sino ha sido un contexto religioso y un contexto totalmente, ¿cómo lo puedo expresar? Cultural. Es la mejor palabra que puedo utilizar. Por cultura. Se estableció un Viernes Santo y se estableció un Domingo de Resurrección. Pero no es, repito, lo que la palabra dice. Y esa cultura se volvió costumbre, y al volverse costumbre se quedó establecida culturalmente, costumbristamente, costumbristas. Y creo que está bien la palabra costumbre, como costumbre hasta nuestros días. La definición de la palabra que nosotros tenemos son los días y las noches. Ahí está el punto de toda esta historia. Y como críticos establecidos en el punto, sabemos, repito, que 3 días conllevan 72 horas. ¿Está conmigo? 24, 48 y 72. El libro de Jonás, en el capítulo 1 y en el verso 17, nos dice que Jonás en el vientre del pez permaneció durante 3 días y 3 noches. Esto es lo que se ha reconocido en su texto, y esos 3 días nos establecen en horas 72 horas. Cuando hablamos de estas 72 horas, recordemos que nos dice el libro de Bereshit en el capítulo 1, veámoslo, libro de Bereshit capítulo 1 en el verso 4, ya lo mencioné, pero leámoslo textualmente. Libro de Bereshit, vamos a Bereshit capítulo 1, versos 4 y 5, léalo conmigo. Dice la palabra en Bereshit, Génesis: y vio Adonai que la luz era buena, y separó Adonai la luz de las tinieblas, y llamó Adonai a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche, y fue la tarde y la mañana, de tarde a la mañana, un día, 24 horas. Por favor, establecido con absoluta claridad. Y fue la tarde y la mañana, es decir, allí se cumple un día. Y llamó la luz, llamó Elohim a la expansión de los cielos. Y fue la tarde, la oscuridad y la mañana y el día segundo. Y en el verso 13 del mismo capítulo leemos: y fue la tarde, ahora estamos entendiendo el concepto, y se cumple el día tercero. Muy bien. Ahí nos explica la tarde y la mañana, la tarde y la mañana, la tarde y la mañana, para completar el tercer día. Entonces la pregunta en esta historia sigue siendo la misma. ¿Dónde está el error?
¿Cuál es el error? Y el error evidentemente se establece en la expresión de algunas palabras, que es lo que estamos estableciendo hoy. Cuando estudiamos el tema, vemos que la realidad frente al contexto, repito, no obedece a una expresión bíblica. Cuando Jesús habló de 3 días y 3 noches, puntualmente habló de 3 días luz y 3 noches oscuridad. Repito, para completar el texto de las 72 horas. En el libro de Marcos, en el capítulo 7, verso 13, Yeshua nos advierte que no olvidemos la palabra de Adonai, porque la palabra de Adonai no está en contradicción. Ni la palabra de Adonai es parte de una cultura o de una costumbre. Simplemente la palabra se cumple proféticamente de acuerdo a lo que está establecido. Marcos en el capítulo 8 y en el verso 31 nos dice: y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho y de ser deshecho por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto, y resucitaría después de 3 días. Resucitaría después de 3 días. Entonces, si Yeshua permaneció en el sepulcro solamente, atención, si nuestro amado Yeshua hubiese permanecido, en el sepulcro solamente desde ya el atardecer del día viernes hasta la puesta del sol del día domingo por la mañana, no definitivamente se nos hubiese cumplido el tiempo. Por lo tanto, estos conceptos en materia de Torah no estarían acertados. Entonces, no podemos aceptar, repito, ese conteo, no podemos aceptar ese control que se ha establecido, porque no es lo que corresponde a lo que escrito está. No sé si estoy haciendo mucho énfasis en el contexto, pero repito, quiero que haya claridad. Y no estamos haciendo juzgamientos ni cosa por el estilo. La religión tradicional así lo creyó, así lo estableció y así funciona. Haciendo un ritual de tiempo que no es el correcto. Por lo tanto, la duración que debería tener, repito, como tal, no se ha cumplido. Y no se ha cumplido, y peor aún, de ser así, de viernes a domingo, repito, la palabra profética no se cumplió, o por lo menos, como lo han indicado algunos, es que Yeshua salió antes del tiempo establecido. Por favor, no se trata de eso. Libro de Mateo, capítulo 27, verso 63, dice, y nos habla de que los principales sacerdotes y fariseos repitieron la declaración de Yeshua: después de 3 días resucitaré. Esto no tiene otra interpretación posible. 72 horas se tenían que cumplir sí o sí. Juan capítulo 2, verso 19 dice: respondió Yeshua y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba del templo en el sentido espiritual, en el sentido del cuerpo, para ser levantado en 3 días después de ser destruido, o sea, crucificado y enterrado. No podría permanecer más de 72 horas en el sepulcro. Ahora, ¿a qué hora del día ocurrió específicamente la resurrección? Ese es un tema extraordinariamente importante. Ahora, para que hablemos de 3 días y de 3 noches, 72 horas, de su permanencia allí en el sepulcro, su resurrección tenía que haber ocurrido exactamente como la palabra profética lo había dicho, es decir, a la misma hora en la que murió, específicamente en la misma hora resucitó. Esto debemos tenerlo muy presente. Y para encontrar las respuestas a ese tema, tenemos que ir ¿a dónde? A la Kadosh Torah. Y empecemos a evaluar los textos. El día de la crucifixión también se le conoce como el día de la preparación, o un día antes de Shabbat. Esto es, vamos a leerlo en el libro de Mateo. Vamos a Mateo, por favor. Libro de Mateo. Abra su Biblia, lea conmigo, por favor. Mateo capítulo 27 y veamos el verso 27, 62 de Mateo.
Libro de Mateo capítulo 27, verso 6:2 dice la palabra. Leámoslo. 6:2, sí. La guardia ante la tumba. Al día siguiente, que es después de la preparación, o sea, el día de la crucifixión, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Recuerden que aquí los principales sacerdotes estaban aliados y formaban parte, perdón, lo voy a decir entre comillas, de la nómina de Roma. Es decir, asimilados a la cultura romana. Diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Es decir, que ellos tenían claro absolutamente que lo que Yeshua había dicho se iba a cumplir. Se presentan con Pilato y les dice, él profetizó, él dijo esto, ¿y qué tal que se cumpla? Y estemos en problemas y se nos mueva aquí el piso, pues, en Roma. Entonces le dijeron los sacerdotes a Pilato, manda pues que se asegure el sepulcro, manda pues que se vigile, pon guardias allí hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos en la noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Vean pues qué interesante. Estos textos los encontramos en Marcos 15 y en Lucas 23 y en Juan 19:31. Ese día terminó a la puesta del sol, según el cálculo bíblico establecido en Levítico 23, verso 32. Leamos Levítico 23, por favor, acompáñeme. Levítico 23 y tomemos el verso 32. Libro de Levítico, capítulo 23, y leamos el verso 32. Dice la palabra. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde en tarde guardaréis el día de reposo. Muy bien. Yeshua clamó a gran voz desde el madero poco después de la hora novena, que corresponde a las 3 de la tarde, como lo vemos en Mateo 27:46, y Yeshua fue llevado al sepulcro al terminar ese mismo día, antes de la puesta del sol. Y el libro de Juan añade, allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, por la causa de la preparación de los judíos. Por lo tanto, notemos cuidadosamente que el cuerpo de Mashiach fue enterrado a la hora avanzada de la tarde. Fue entre las 3, pasado meridiana, y la puesta del sol, como lo prueban las Escrituras. Puesto que la resurrección había de ocurrir 3 días más tarde a la misma hora, la resurrección de Yeshua HaMashiach ocurrió no a la salida del sol en la tarde, poco antes del ocaso. ¿Por qué es importante que tengamos presente esto? Porque se nos dice que fue temprano en la mañana, es decir, hay una contrariedad. A la misma hora que se produce la muerte, a la misma hora se produce la resurrección. Y en esas dos versiones nos dicen que temprano en la mañana, llegando al sepulcro, ya no lo encontraron. Muy bien, ahora avancemos. Aquí hay una pregunta fundamental. ¿Cuál sábado siguió a la crucifixión? Y aquí llegamos a una objeción muy importante. Con todo esto es precisamente el punto de lo que queremos establecer. Si nosotros somos muy observadores, en Levítico 23 y en las convocatorias tendremos la respuesta puntual a lo que está ocurriendo con este tiempo de Shabbat, con este tiempo de preparación. Y vamos a verlo con claridad porque estamos justamente en el tiempo de la preparación, es decir,
la víspera de la convocatoria de Pesaj, o Pascua, o Passover, como usualmente se le conoce. Era el día de la preparación para el sábado. La pregunta entonces es, ¿cuál sábado? Y en el Evangelio de Johanán, vamos a ir a Juan, que el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, libro de Juan, capítulo 19, en el verso 31, miren qué interesante, amados hermanos, porque aquí nosotros, quienes ya tenemos el privilegio de estar estudiando nuestra Kadosh Torah, entendemos que no solamente existe el sábado, el Shabbat, como día de reposo, Juan 19:31, sino que además tenemos en los días de semana, dependiendo del comienzo, de la preparación, de la convocatoria, de la celebración de Pesaj, tenemos, si es un miércoles, si es un jueves, si es un martes y tiene comienzo Pesaj, ¿cómo lo llamamos? Lo llamamos sábado, Shabbatón. Entonces ya empezamos a entender que no era el sábado de reposo tradicional del séptimo día, sino que era un día de la preparación en el cual ocurrió en los días de semana. Muy importante, Juan 19:31 nos dice: también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, perdón, estoy en Hechos, le dijimos Juan 19:31, que Juan 19:31 dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación, estamos en el tiempo de entrar a la convocatoria de Pesaj, preparación de Pesaj, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, pidieron a Pilato que se les quebrase las piernas y que fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que habían sido crucificados junto con Yeshua. Mas cuando llegaron a él, a Yeshua, como le vieron ya muerto, no le quebraron sus piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese lo escrito: no será quebrado un solo hueso. Esto es, libro de Números, capítulo 9, verso 12, Salmo 34, 20, Éxodo 12, 46. Por favor, preste mucha atención a esos textos, porque allí nos está diciendo que ni uno de sus huesos sería quebrado. Muy bien. Vamos a la pregunta. ¿Qué es un día de reposo o qué es un día de gran solemnidad? Si preguntamos en nosotros, cuando no conocíamos de Torah, le preguntáramos a un judío, nos diría pues que evidentemente el día de reposo es el día más importante de la vida de un ser humano. O sea, es un tiempo de moed, es un moedí establecido. Y cada uno de los hombres que establecemos el estudio de Torah sabemos que hay 6 días de trabajo y hay un día séptimo. En el sexto día, al atardecer, damos comienzo a nuestro tiempo de reposo. Y cada uno de los Shabbat anuales, llamados también Shabbatón o Shabbat grande o sábado grande, tienen una fecha específica en el calendario hebreo establecido por Adonai para los tiempos y el cumplimiento de las convocatorias que han sido establecidas con absoluta determinación. Es decir, que nosotros no tenemos una Semana Santa, no tenemos una Semana Santa que cada año tiene viernes, sábado y domingo. No, porque nuestro calendario, de acuerdo a la convocatoria establecida en Levítico 23, repito, puede dar comienzo un día lunes, un día martes, un día miércoles, así sucesivamente irá cambiando cada año. Y al día del comienzo de esa convocatoria se le conoce como Shabbatón o gran día de reposo. Es decir,
En el calendario o en la religión tradicional, ustedes saben perfectamente, pues que para ellos es el Viernes Santo. Y ese Viernes Santo se cumple cada Viernes Santo en determinada fecha, así todo el tiempo. No ocurre lo mismo, repito, en nuestra Kadosh Torah. Sé que usted me está entendiendo lo que quiero significar. ¿Por qué es importante esto, mis amados? Repito, porque leámoslo. Vamos, definitivamente tenemos que ir a Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16, verso 31, nos dice la palabra. Levítico capítulo 16, bueno, ya lo hemos leído. Capítulo 16, verso 31 de Levítico, día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, y es un estatuto perpetuo. Es un estatuto perpetuo. Por favor, puede repetir conmigo Levítico 16:31. Es el día de reposo y es un estatuto perpetuo, es decir, que nadie, ningún humano, ninguna religión, ninguna tradición, ningún concilio, ningún papa lo podrá cambiar a su gusto y decir no. Pues el día de reposo ya no lo vamos a hacer el día sábado, como se practica con la Torá en el judaísmo o los judíos. Nosotros vámonos al domingo, que nos parece mejor. Y así se quedó culturalmente, históricamente, repito, hasta nuestros días. Si le preguntábamos, y yo lo comenté en un programa anterior, cuando usualmente le preguntamos a las personas por qué tú te congregas el domingo, porque ellos nos hacen la pregunta a nosotros, ustedes por qué se congregan el Shabbat, solo que nosotros podemos contestar, escrito está en Éxodo 20, capítulo 20, verso 8, dice, guardaréis, recuerda guardar el día de reposo, y es la única palabra, recuerda, que existe. Recuerda, porque se te va a olvidar, porque te lo van a cambiar. Recuerda que tu día de reposo es tu día de reposo. Muy bien, seguimos en Levítico en el capítulo 23, por favor avancemos un momento. En el capítulo 23 de Levítico, en el verso 24, leámoslo del 23, y habló a Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis el día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Lo mismo vamos a leer en Levítico capítulo 26, 32. Veamos, Levítico 26, 32 dice, asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren, y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas estarán vuestras ciudades. Vemos entonces, mis amados, que el cumplimiento profético del día de Shabbat es perpetuo. Y allí podemos encontrar la respuesta al por qué el tiempo de los 3 días y las 3 noches no se puede dar, repito, desde el día Viernes Santo, sino que tenía que darse conforme a lo que la Torá está estableciendo. Si miramos el libro de Mateo en el capítulo 26, verso 2 dice, sabéis que dentro de 2 días se celebra Pesaj, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Si leemos todo este capítulo, veremos que Yeshua fue crucificado en el día de Pesaj. Por favor, tome papel y lápiz y escriba ese texto de Mateo capítulo 26, leámoslo. Sé que me demoro un poco más en lo que quiero hacer, pero no puedo pasar por alto los textos porque esto es lo que nos edifica. Escrito está, Mateo capítulo 26, cuando hubo acabado Yeshua todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebrará la convocatoria de Pesaj, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Yeshua y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. ¡Ay! ¡Qué varones tan temerosos! Entonces, la palabra Pesaj en el libro de Éxodo, vamos a Shemot,
Qué rico recordar todo esto que vemos permanentemente en los parashot, tan maravilloso poderlo retomarse, que son a partes muy, muy particulares, pero sabemos de qué estamos hablando. Libro de Shemot, vamos por favor, acompáñeme al libro de Shemot en el capítulo 12. Y aquí viene el relato de Pesaj. Habló Adonai a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Estamos hablando del mes de Nisán. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, y viene toda la narrativa de lo que es Pesaj, y ya eso lo hemos visto en detalle, no lo voy a leer todo porque es inmenso. Pero dice el verso 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses. Y verso 14, y este día os será en memoria y lo celebraréis como una convocatoria solemne para Adonai durante vuestras generaciones. Por esto sabemos que es un estatuto perpetuo y lo celebraréis. Todos recordamos entonces que Pesaj básicamente lo que nos habla es del sacrificio de los corderos, el tomar la sangre, colocarla en los marcos, en los dinteles de la puerta, y que el ángel de la muerte que pasaba en aquella ocasión, al ver la puerta, la sangre del cordero que tipifica a nuestro amado Yeshua, pasaría sobre, Passover. De ahí viene la palabra en inglés de Pesaj, Pascua o Passover. Ahora bien, pero el mes primero, a los 14 del mes, será Pesaj, y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne. Entonces, los corderos pascuales sacrificados en el día 14 del primer mes, llamado Abit, tipifican, o Nisan, a Yeshua, el cordero de Adonai, que quita el pecado del mundo. Yeshua, nuestro Mashiach, que es nuestra Pascua sacrificada por nosotros, como lo dice el libro de 1 Corintios en el capítulo 5 y en el verso 17. Ahora bien, Yeshua entonces fue ofrecido en el sacrificio el mismo día que el cordero pascual era inmolado cada año. El sacrificio fue el día 14 de Aviv, del primer mes del calendario hebreo. Este día de Pesaj era el anterior a la preparación para la celebración anual, o lo que se conoce como el Gran Shabbat o el Shabbatón, que ocurría el 15 de Aviv. Este sábado puede caer en cualquier día de la semana, ya lo hemos explicado, frecuentemente sucede aún hoy que es observado en jueves. Este gran sábado fue observado un jueves. Muy bien. El calendario de los hebreos muestra que el año en el que Yeshua fue llevado al madero, el 14 de Aviv, día de Pesaj, fue un día miércoles. Présteme mucha atención porque aquí está prácticamente el nudo de toda esta historia y la respuesta gloriosa. Escrito está para concluir que no fue un viernes, como se ha establecido literalmente cada viernes de cada año. Lo voy a repetir. En el calendario hebreo se muestra con absoluta claridad que Yeshua fue llevado a ese madero el día 14 de Aviv, el día de Pesaj, para el tiempo de nuestro amado Yeshua. Este 14 de Aviv corresponde a un día miércoles, que por ser la celebración de Pesaj se toma como un día grande, conocido como Shabbatón o Gran Shabbat. Esto sí que es importante. Este era el día de Shabbat que se acercaba específicamente. Y recordemos que José de Arimatea se apresuró precisamente a enterrar el cuerpo de Yeshua al finalizar aquella tarde del día miércoles. Hubo entonces dos Shabbat, el Shabbat de semana y el Shabbat correspondiente al día 7. Esta es una gran ocasión para tener claro el concepto de lo que es miércoles en la tarde
a jueves en la tarde, a viernes a la tarde, a Shabbat en la tarde. Y de esta manera, en esta matemática simple, si hacemos esa línea de vida partiendo del 14 de Aviv, del día miércoles como escrito está, entonces entendemos que el sacrificio de los corderos para el tiempo de la casa de Israel es la tipología del sacrificio de nuestro cordero pascual, Yeshua HaMashiach. Repito que para el tiempo en el que ocurrió se obedece al día miércoles. De esa manera tenemos con absoluta claridad del miércoles 3 de la tarde al jueves 3 de la tarde, al viernes 3 de la tarde, al sábado 3 de la tarde. Aleluya, nuestro amado Yeshua HaMashiach resucita en el tiempo de Shabbat y no en el tiempo de domingo. Dice la palabra que las primeras en llegar al lugar fueron Miriam de Magdala y sus compañeras. Vinieron justo al sepulcro en el primer día de la semana, es decir, el domingo temprano en la mañana, siendo todavía aún oscuro, y llegaron en la madrugada al rayar el alba. Esto lo vemos en Marcos 16:2 y en Lucas 24 también lo encontramos. Y en estos textos se supone que la mayoría de las personas indican que la resurrección tuvo lugar el domingo por la mañana a la salida del sol. Sin embargo, esto no fue así. Cuando las mujeres llegaron a la tumba, literalmente la palabra dice que la tumba ya estaba vacía. A esa hora de la mañana el domingo ya él no estaba. ¿Por qué? Porque ya había resucitado. ¿Cuándo? En el tiempo de Shabbat. Yeshua no estaba allí. Notemos que el ángel, el malach que estaba en el huerto dice, no está aquí, pues ha resucitado. Ese texto usted tiene que mantenerlo en su corazón. Tenemos que leerlo. No perdamos este momento tan especial. Aleluya por la resurrección de nuestro amado Mashiach. En el libro de Mateo, en el capítulo 28, libro de Mateo capítulo 28, leamos 28 porque eso es glorioso el que lo hagamos. Resurrección, dice el título en este texto. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel de Adonai descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Yeshua, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como él había dicho. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Adón. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Fueron corriendo a dar las buenas nuevas. ¿Qué significa esas buenas nuevas? Fueron a predicar, fueron a dar testimonio, fueron a anunciar las buenas nuevas de la resurrección de Mashiach. Y mientras iban a dar las buenas nuevas a los discípulos, he aquí que Yeshua les salió al encuentro diciendo, salve. Ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Yeshua les dijo, no temáis, id, dad las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Muy bien, extraordinario. Cuando llegó la hora de aquel domingo, Yeshua ya había resucitado. Claramente lo podemos comprender en la lectura que estamos desarrollando. Entonces, evidentemente, creo que de esta manera podemos concluir muy rápidamente. Podríamos detallar un poco más esta línea de vida establecida de acuerdo a la convocatoria de Pesach, para que podamos comprender, y espero que hayamos podido comprender cómo estamos de tiempo. 2 minutos, o'clock. Nos queda mucho tema por tratar, hay mucho tema por tratar. Si el Eterno lo dispone, podríamos continuar la próxima semana, porque es un tema definitivamente apasionante. Pero podemos concluir aquí. A la luz de la palabra, con el seguimiento que hemos hecho en todo lo que está escrito, hemos podido establecer literalmente a la luz de la Biblia que la ocasión del momento
para llevarlo al madero correspondía al tiempo de el sacrificio del cordero en el tiempo de Pesaj. Yeshua, el cordero de Pesaj. Y la resurrección, tal como lo anunció y tal como la señal del profeta Jonás lo había establecido, literalmente se cumplieron los 3 días, las 3 noches, un total de 72 horas, porque al morir el día miércoles a las 3 de la tarde, igual a las 3 de la tarde para el día de Shabbat, también resucitó. Yeshua nuestro Mashiach es el Adón del Shabbat. Yeshua nuestra Mashiach, la Torá viviente, ha resucitado. Aleluya por la gracia de Adonai de resucitar a nuestro Mashiach. Amados, muchísimas gracias. Me quedo con gozo en mi corazón. Sé que hoy seguramente muchos corazones entendimos tal vez algo que parece tan simple, pero que probablemente no lo habíamos podido comprender. Y yo reconozco y confieso públicamente que durante todo nuestro ministerio como pastor teológico, pues nunca me cuadraron las cuentas, pero como así se celebra, pues así lo hacemos. Es decir, fui parte de la cultura del momento. Fui parte de la historia costumbrista del momento, hasta que tiene que haber una revelación en nuestros ojos, en nuestros corazones, en nuestra mente. Y esto lo logramos cuando caminamos en obediencia por el camino de la Torá, cuando venimos a la Torá, cuando escudriñamos el Parashá, cuando estudiamos cada liyá, cuando comprendemos Levítico 23, que es ese reloj totalmente establecido por Adonai, donde nos indica cada tiempo, cada momento, cada acontecimiento, lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo, y todo está establecido en las convocatorias de Levítico 23. Por eso ustedes saben y me han escuchado en tantas ocasiones, mi amado hermano, tú puedes tener una jornada muy ocupada o puedes estar supremamente atento a algún tipo de negocio, trabajo, actividad, cualquiera que sea. Durante el año tendrás mucho tiempo para hacer lo que tienes que hacer, pero las convocatorias de Levítico 23 son para un creyente en Yeshua HaMashiach la prioridad de la vida. Usted podrá faltar a un Shabbat que no lo debe hacer, pero por una circunstancia de caso de fuerza mayor, lo respeto. Pero mi amado hermano, las convocatorias de Levítico 23, no hay opción. Se cumplen porque se cumplen, porque ese es el ordenamiento que Adonai nos ha establecido para quienes amamos a Yeshua HaMashiach, para quienes amamos nuestra Kadosh Torah en Yeshua HaMashiach. Mis amados, muchísimas gracias, buen día para todos. Gracias por su compañía, gracias por estar atentos a esta programación, por sus mensajes, por su apoyo, por todo lo que hacen por Israel Casa Integral. No olviden suscribirse al canal de comunidad de Torá al Instante, ese nuevo canal que tenemos aquí en Telegram disponible. Inscríbase, si alguno no tiene el link, avíseme por favor para enviarle el link, y allí vamos a estar compartiendo los programas, los temas, las inquietudes, las preguntas, las sugerencias, todo bienvenido para edificar el nombre de nuestro amado Yeshua. Shalom, mis amados, buen día. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.